Buenas tardes a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a las personas que se han unido y que van a estar con nosotros en los próximos 60 minutos. Vamos a llevar a cabo un webinar que siempre levanta muchísima expectación porque vamos a abordar el tema de la alimentación en diabetes. Concretamente, hemos titulado este webinar, este seminario online, Nutrición y buenos hábitos alimenticios para el tratamiento y prevención de la diabetes. Y como no, contamos con dos expertas que nos van a analizar la situación, las últimas tendencias y varios consejos, yo creo también muy interesantes para las personas con diabetes. Voy a pasar a presentarlas. Ellas son Carla Meneses y Rocío Maraver, ambas nutricionistas especialistas en diabetes y fundadoras del proyecto La Mesa Azul. Bienvenidas, Carla, Rocío, un placer contar con vosotras por primera vez, pero desde luego seguro que va a ser la primera de muchas. Buenas tardes a todos. Magnífico. Antes de pasaros la palabra, sí que me gustaría dar las gracias también a Diabici, empresa que nos está apoyando para poder sacar adelante este webinar y que la gente con diabetes de España y de fuera también, que nos siguen por parte de Hispanoamérica, puedan acceder al mismo y poderlo ver. Y sin más, Carla, eras tú la que comienzas a hacer una presentación que luego vas a ir alternando junto con Rocío. Y bueno, pues si quieres ya puedes ir cargándola y una vez que finalicéis, en esos 40-35 minutos que está previsto, pasaremos al turno de preguntas del público. Y bueno, ya nos han hecho llegar bastantes, así que bueno, vais a tener trabajo después de esta presentación. Así que Carla, adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a todas las personas que nos estáis viendo, escuchando en cualquier sitio donde estéis. Buenas tardes a todas y a todos. Y como bien nos ha presentado, somos Rocío, mi compañera, y Carla, que somos somos creadoras del proyecto de la Mesa Azul. Y lo primero, agradecer a la FEDE, agradecer a Diabify y agradecer a todas las personas que estáis ahí, porque gracias a todo este equipo podemos hacer iniciativas como estas, ¿no? Pues vamos a arrancar con este taller que esperamos que disfrutéis, pero sobre todo que apliquéis en el día a día, vamos, desde hoy, la cena de hoy, ya la podáis aplicar, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por varios aspectos. Es un taller que tocará varios aspectos globales, al no ser como muy específico, pero sí la especificidad es que es de diabetes, ¿vale? Con lo cual vamos a tocar estos 5 puntos que son identificar por qué es importante hablar de alimentación en este tratamiento de diabetes, qué diferencia hay entre alimentación y nutrición, que tanto se habla y a veces no, pero qué diferencia hay entre hablar de alimentación o de nutrición o de un alimento y de un nutriente, ¿no? Entonces nos gusta mucho como empezar desde esa parte básica y luego vamos a ver en qué aspectos en nuestro plato van a influir en la gestión de la diabetes, ¿no? Cuáles estrategias podemos usar en el día a día, porque hay veces que es verdad que la teoría es muy importante conocerla y nos gusta empezar por ahí, pero luego decimos, ¿y todo esto para qué me sirve? ¿No? En un desayuno, en una comida, en una cena, ¿para qué o cómo lo aplicamos? ¿No? Y algo muy importante, que lo hemos puesto como de quinto punto, pero que atraviesa toda la intervención de nutrición y alimentación, que es los mitos, ¿no? Que hay muchísimos mitos alrededor de la diabetes y la comida. Vamos a intentar algunos darles un recorte y sabemos que hay muchos, pero bueno, vamos a identificar algunos de los más populares. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer objetivo, que es diferenciar entre qué es alimentación y qué es nutrición. Siempre decimos de manera muy simple que la alimentación será todo aquello que esté de la boca hacia afuera. Es decir, todas aquellas decisiones voluntarias que tomamos con nuestro plato. Es un acto consciente que nosotras decimos, pues quiero esta patata y no esta ensalada, ¿no? O quiero esta cantidad y no esta cantidad. Tiene que ver con la forma en que nos educaron o que en nuestra cultura, en la forma que nos relacionamos con los alimentos, con lo cual puede ser modificable. A veces es más o menos complejo, pero es modificable, ¿vale? Entonces, la nutrición será todo lo que ocurre de la boca hacia adentro, que no es voluntario, son acciones o procesos que hace nuestro organismo fisiológicamente, como puede ser, por ejemplo, un latido del corazón. Eso
puede ser un acto fisiológico, y en el aspecto de la nutrición es todo este conjunto de procesos que hace nuestro organismo cada vez que ingerimos algo, cómo lo transforma y nos da energía. Con lo cual son cosas diferentes y complementarias, ¿vale? Entonces, eso sería una parte muy importante, porque entonces, cuando hablamos de nutrición, hablamos de algo que nosotras no podemos modificar, pero que a través de la alimentación podemos hacer acciones para modificar, ¿vale? Pero la nutrición, desafortunadamente, no la podemos modificar. Por lo tanto, vamos a ir a ver qué es un alimento y qué es un nutriente, que no es lo mismo, ¿vale? Los alimentos serán, por ejemplo, todos aquellos elementos que compramos, que adquirimos en la naturaleza, como puede ser una manzana, ¿no? Y luego nutriente será lo que contiene esa manzana en su interior, que nosotras no lo podemos ver a simple vista, pero que con ayuda de talleres como estos o de sesiones podemos aprender qué es lo que contiene, ¿no? En el caso de la manzana, un nutriente puede ser vitamina C, vitamina A, el magnesio que contiene, el potasio que contiene, el fósforo o sus hidratos de carbono o azúcares, como les llamamos también. Entonces, nosotros no vamos al supermercado a comprar vitamina C, ni tampoco vamos a comprar hidratos de carbono, vamos a comprar manzanas, ¿vale? Y eso es importante que diferenciemos para que sepamos cómo elegir. Ahora después, cuando comentemos con Rocío qué elecciones podemos hacer, pues ver las mejores elecciones, pero nosotras cuando vamos al súper o a cualquier sitio a comprar nuestros alimentos, compramos eso, alimentos y no nutrientes. Aunque educaremos y haremos esta sesión para que sepamos que tenemos esos ojos también de ver nutrientes, ¿vale? Pero no nos podemos quedar en nutrientes, porque entonces no disfrutamos de la comida tampoco, ¿vale? Entonces es un proceso dinámico y va siempre de ida y vuelta, y es importante diferenciar ambos. Bueno, pues dicho esta diferenciación entre alimento-nutriente, alimentación y nutrición, vamos a ver entonces qué dicen las recomendaciones, concretamente nuestro referente, que será la Asociación Americana de Diabetes, o la ADA, de este año, para ver por qué es importante comer bien, comer saludable y tener una alimentación adecuada, ¿no? Pues la ADA nos dice que no hay una alimentación igual para todas las personas, que no tenemos como una talla única o un vestido de alimentación para todas las personas, sino que cada persona tiene un contexto y debe tener una alimentación individualizada. Para lo cual necesitamos profesionales, ¿no? Y aquí hablamos de el equipo de nutrición junto con todo el equipo que le acompaña, ¿no? De educación diabetológica. Entonces, eso es lo primero. Con lo cual, si alguien nos recomienda una dieta o una alimentación que, como a mi vecina o a mi vecino le ha funcionado, porque se le ha, no sé, ha bajado de peso o se le ha gestionado mejor la diabetes, no será lo mismo recomendable también para mí, ¿no? Entonces eso es importantísimo, porque todavía hablamos de la dieta de moda, la dieta de la avena, la dieta de... Y es importante desmontar ese mito. Cada una tenemos nuestra recomendación, porque no nos dedicamos a lo mismo, porque tenemos otras actividades, otro peso, otros gustos, ¿no? Así que eso es lo que nos dice la ADA. Nos dice que un tratamiento nutricional es muy importante porque está relacionado con una disminución de hemoglobina glicada, ¿no? Que es este indicador que usamos para ver si hay una gestión adecuada de la glucemia en la sangre. Y mirad, cuando tenemos una intervención nutricional adecuada, puede reducir en personas con diabetes tipo 1 de un 1 a un casi 2% de esta hemoglobina glicada, y en personas con diabetes tipo 2 de un 0,3 a un 2%. Mirad que esto es un impacto muy significativo para la salud y la calidad de vida de las personas. Como decíamos antes, hay que buscar objetivos individualizados, acercarnos a las preferencias vuestras, ¿vale? Si alguien no respeta vuestras preferencias culturales y personales cuando diseñe vuestro plan de alimentación, no es un camino muy recomendable, ¿vale? Porque tenemos que disfrutar. La ADA nos dice, pero también nosotros lo sabemos, que comer es un placer, y por eso tenemos que comer saludable, pero también rico, ¿no? Y tener estas herramientas del día a día para gestionar
la glucemia, prevenir la diabetes y también para vivir con buena calidad de vida. Y ya por último, para cerrar esta parte de lo que nos dice la ADA, hay evidencia que la alimentación impacta en el peso corporal de las personas y este peso corporal también nos habla de un retroceso en la progresión de la prediabetes. Incluso también en pasar, en evitar una progresión de prediabetes a un diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Cuál es la meta? Ahora que en esta temporada nos ponemos nuevos objetivos para el nuevo curso. Pues mirad, la Asociación Americana de Diabetes lo que nos dice, si perdemos entre un 7 y un 10% de nuestro peso, estamos hablando si tenemos sobrepeso, claro, podemos retrasar esta diabetes tipo 2. Mirad que posiblemente esos objetivos no son tan alejados. Si un día nos ponemos un poco a ver si tengo este peso, tengo que pesar menos el 10% y es posible que sea alcanzable junto con una calidad de vida y con un patrón saludable, ¿vale? Entonces, mirad, esto es importante y en esto puede intervenir mucho una alimentación sana. Dichos estos datos, dichos esta importancia, pienso o pensamos que los pilares del tratamiento de la diabetes son estos 4, ¿no? Y dentro de estos 4, nosotras entramos en la alimentación adecuada. No hay que olvidar que todo se acompaña si tenemos un diagnóstico de diabetes de un tratamiento farmacológico, bien con tratamiento oral o bien con insulina, una actividad física, un ejercicio físico adecuado, una alimentación adecuada y un apoyo también en la salud mental. Estos 4 pilares se complementan y nosotras pues hoy vamos a hablar de esta parte tercera, ¿no? Y una parte que lo cruza, que es transversal, que es la educación. La educación diabetológica no es el tratamiento, como decimos, perdón, no es parte del tratamiento, sino es el tratamiento, ¿no? Muchas personas estamos aquí metidas en la parte de la educación diabetológica y bueno, nosotras somos profesionales de la nutrición y es lo que os estamos compartiendo esta tarde. Como vemos en la alimentación, en este esquema que es posible que se vea un poquito pequeño, pero os lo cuento, en la diabetes hay diferentes formas de intervenir en la parte alimentaria. Si tenemos diabetes tipo 1, hay que hablar sobre un contagio de hidratos de carbono, hay que hablar sobre el índice glucémico y la carga glucémica, sobre ratios, etc. Hay muchos elementos que hay que trabajar. Si hablamos de una diabetes gestacional, habrá que hablar también de este proceso del embarazo, que pasará después del embarazo también. Y cuando hay una diabetes tipo 2, hay también que hablar otros aspectos respecto a la alimentación. Pero si miráis este esquema, en todos está alimentación saludable y la parte de comer adecuada a ese contexto. Con lo cual, vamos a englobar todos estos elementos que hemos trabajado y vamos a ir construyendo poquito a poco. Vamos a empezar con estos 3 grandes nutrientes que si ya hemos antes hablado de la alimentación y la nutrición, ahora nos vamos a meter en la casita de la nutrición a hablar de estos 3 grandes globos, ¿no, Rocío? Pues eso es, vamos a ir empezando a hablar de los macronutrientes, que se llaman así porque son los nutrientes que están en mayor cantidad en los alimentos. Y son 3, los hidratos de carbono, los lípidos o las grasas y las proteínas, ¿vale? De esos 3, pues ahora lo vamos a ver, pero los hidratos de carbono ya os vamos adelantando que son de los 3 macronutrientes los que más impacto van a tener sobre la glucemia. Entonces, el primer paso, muy importante, es saber dónde, en qué alimentos están esos hidratos de carbono. Tenemos, por ejemplo, aquí un resumen de los grupos donde están presentes. El primero sería los cereales, pues desde los panes, arroces, frecuentemente los cereales de desayuno, la quinoa, la pasta, todos estos alimentos que a veces decimos son como de colores naranjas, amarillos, que es visualmente cuando pensamos en hidratos de carbono donde nos solemos ir. Pero ahora vamos a ver que están en más alimentos, ¿no? Al ladito tenemos las frutas. Las frutas es otro de los grupos de alimentos que también aportan hidratos de carbono. Al ladito tenemos las legumbres. Por ejemplo, las lentejas, las alubias, los garbanzos, todo este grupo de alimentos.
En la fila de abajo tenemos los lácteos, tenemos principalmente la leche, como vamos a ver ahora un poquito después. Tenemos también verduras y hortalizas, que como indicamos en esa línea pequeñita, decimos que solo algunas y que cuanto más cantidad haya en el plato van a aportar un poquito más, y sobre todo cuando están también trituradas, pues parecido a una crema de verduras. Consejo o tip que vamos a ir hablando progresivamente durante el taller. Vamos a hablar de esto más a fondo. Y luego, por último, estarían los caramelos, los dulces, todo este tipo de alimentos que, como sabemos, también aporta azúcar o glucosa y que también va a tener ese impacto en la glucemia. Y ahora, por otro lado, también vamos a diferenciar cuáles son los que son libres de hidratos de carbono. Por ejemplo, tenemos las carnes, tenemos los huevos, tenemos también la verdura de hoja verde, que apenas tiene hidratos de carbono. Aquí estarían pues espinacas, acelgas, las lechugas, todas estas familias. Luego tenemos también algunos alimentos más ricos en grasas, como puede ser la mantequilla o pueden ser los aceites. Y luego pues tenemos ahí, como veis en las filas de abajo, tenemos el pescado, tenemos el queso, tenemos las proteínas vegetales. ¿Vale? Y se me estaba olvidando, perdón, los frutos secos, también por su contenido en grasas. Como vemos, este resumen de aquí ya no son altos en hidratos de carbono, sino que son más ricos en grasas y proteínas. Pues muy bien, como os adelantaba antes, si tuviéramos que hacer una gráfica comparando ese efecto que tienen en la glucemia estos tres nutrientes, veríamos que los hidratos de carbono, como veis en la línea verde discontinua, son los alimentos que van a tener un mayor impacto en la glucemia. Y en este grupo, como decíamos, tenemos el arroz, el pan, la pasta, los tubérculos, la fruta, la miel, y luego, sin embargo, en comparación con la línea azul y la línea roja, que estarían los alimentos ricos en proteínas y ricos en grasas, vemos que la subida que provocan de la glucemia es más sostenida en el tiempo y no es tan alta. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hablar es cómo llegan esos hidratos de carbono desde que yo me como un alimento hasta que se absorben esta glucemia que estábamos diciendo, ¿no? Estos picos de azúcar que muchas veces los llamamos así comúnmente, que nos tenemos que imaginar muchas veces, ¿no? Entonces, pues os hemos puesto aquí este gráfico de la digestión y al ladito una naranja, ¿no? Pensando que podemos estar en nuestra casa comiendo una naranja tranquilamente, que ese hidrato de carbono, como veis, dentro del alimento está un poco enrollado, que a veces decimos pues como si fuera un collar de perlas, ¿no? Que va a ir pasando por los diferentes órganos que, como veis, están aquí a la izquierda, la boca, luego el esófago, el estómago, el intestino y ya luego a la sangre. Entonces ese collar de perlas se va a ir haciendo cada vez como parejitas y trocitos más pequeños hasta que prácticamente se quedan los azúcares simples, que serían las perlas por separado, y luego ya en el intestino pasan a los vasos sanguíneos, pasan a la sangre, ya haciendo pues esos picos que veíamos antes en las gráficas. Y ahora vamos a ver, ¿no, Carla? Cuando ya llegan a la parte final, que es la célula. Una vez que están en la sangre, se van a repartir a todos los tejidos y órganos del cuerpo, y esa glucosa va a hacer de fuente de energía. Entonces siempre recordamos que esa glucosa, para entrar en la célula, no entra sola, entra, como decimos, con una llave, como una llave que tiene que abrir una puerta, que es la insulina. Siempre hay como una asociación de pareja de glucosa con insulina para entrar en la célula. ¿Y qué pasa cuando hay una carencia de esa insulina? Pues que se puede acumular en la sangre, dando el fenómeno que se llama hiperglucemia. Por eso es tan importante lo que estábamos un poco también, Carla, haciendo esta introducción, que es saber dónde están los hidratos de carbono, cómo los cuento para saber más o menos qué cantidad comer en cada comida del día, y luego pues también de dónde los obtengo, ¿no? La calidad que solemos llamar, pues que esto que a veces vamos a hacer referencia durante el taller, ¿no? Pero este concepto del índice glucémico y demás, ¿por qué unos suben más la glucemia que otros, por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver en este taller.
Y esto es un poco justo también lo que os estaba contando ahora mismo. Recordar que esta glucosa es la principal fuente de energía para el organismo y que es ese alimento para las células. Y que si se acumula esa glucosa en la sangre dando hiperglucemia, se traduce en lo que decimos glucotoxicidad. Eso no es bueno, ya que puede dañar los órganos y los diferentes sistemas del cuerpo causando complicaciones. Entonces tenemos que controlar que los niveles de glucemia en sangre no estén muy altos. ¿Esto por qué decimos que es tan importante recordarlo y nos gusta hacer esta introducción en todos los talleres? Porque es importante saber lo que nos ocurre para entender los motivos de este tratamiento nutricional, para que vosotros y vosotras desde casa, viendo esta tarde esta sesión, entendáis por qué ahora vamos a dar tantas herramientas prácticas para controlar esta cantidad que vamos a tomar de hidratos de carbono en cada comida, de dónde los vamos a obtener o por qué vamos a hacer parejas de alimentos, por qué todo esto que os vamos a ir contando progresivamente. Muy bien, pues vamos ya a la parte ya cada vez más y más práctica, y aquí a modo de resumen tenemos esta gráfica que nos dice cómo debería ser una dieta correcta, ¿no? Siempre que hablamos de alimentación decimos, pero ¿cómo tiene que ser? ¿O cuántas calorías? ¿O qué como? Pues bien, aquí a modo de características, un poco de resumen, tenemos que una dieta para ser correcta tiene que ser adecuada para nuestra edad, para nuestros gustos. También pues imaginar que tenemos una alergia alimentaria, ¿no? Pues también tendremos que sacar alguno de esos alimentos. Y en este caso en concreto también adecuada para la situación de la diabetes, ¿no? Para controlar esa hiperglucemia en sangre. También decimos inocua, que se asegura que esté bien conservados y bien tratados los alimentos, que no haya riesgos alimentarios. También que sea equilibrada, que tenga el porcentaje adecuado de esos 3 nutrientes que hablábamos al principio: hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿os acordáis? Y luego que sea suficiente, pues que no pasemos hambre, que es algo que muchas veces cuando decimos, ay, que no hemos puesto a dieta o me han puesto una dieta, que pasa muchas veces, o sea, que sea suficiente de acuerdo a mi edad y de acuerdo también a si hacemos actividad física, ¿no? Cuanto más deporte y más ejercicio, pues también un requerimiento energético será más alto. Y también variada, que sea divertida, que nos apetezca hacerla, ¿no? Que sea diferente cada día. Y ya por último, que hemos resaltado en verde, pues saber los hidratos de carbono, cuántos tiene, cuáles, qué cantidad y qué cualidad que solemos decir. Pues muy bien, pues siempre ya vamos diciendo que a la hora de hablar de alimentación, pues en cada contexto y en cada cultura es diferente. Siempre decimos que hay tantas diabetes como personas y personas como forma de alimentarse, que las recomendaciones siempre tienen que adecuar también esa parte social y cultural, respetando esas preferencias. Y ya vamos un poco acercándonos a factores que van a impactar en la glucemia. Os recordamos una infografía, que es esta que tenemos a la izquierda, que está en inglés, que resume 42 factores, fijaros, que afectan a los niveles de glucosa en la sangre. Pero nosotras, en el taller de hoy, nos vamos a centrar en la parte de alimentación, los factores que afectan a la glucemia. ¿Qué tenemos? Varios, ¿no? Tenemos la cantidad de hidratos de carbono, los tipos de hidrato de carbono, la presencia de grasas y proteínas, el orden de la ingesta en la que nos comemos los platos, horarios de comida y otros alimentos y otros factores como la cafeína, el alcohol, el vinagre o también la deshidratación. Pues ¿cuántos, no, Rocío? Porque Vaya, un son montón, 42, claro. Que luego además en el día a día en la consulta es verdad que, bueno, vosotras y vosotros lo vivís si tenéis el diagnóstico de diabetes, pero que son muchas cosas que gestionar y hay veces que no es posible abarcarlo todo, pero sí algunas cosas, como puede ser la alimentación, ¿no? Y esa parte también nos transmitimos mucho de tener esta relación amable con la comida, que hay veces que son tantas recomendaciones que es importante ir poquito a poco e ir conociendo cada una de estas modificaciones que vamos haciendo. Con mucha calma y con mucho cariño siempre decimos a nuestra persona y a los platos de las demás personas, porque hay veces que como que nos sentimos a veces con ese derecho de opinar, ¿no? Sobre tú deberías comer esto, tú deberías comer lo otro, o yo no debería de comer tanto o tanta cantidad, ¿no? Entonces vamos a ser amables en ese sentido porque mirad cuántos factores
afectan la glucemia. Antes Rocío ha hablado de los hidratos de carbono. No queremos transmitir tampoco con esta sesión, con este taller de hoy, que los hidratos de carbono son un nutriente que tenga que ser restrictivo o restringido, sino que tenemos que conocer que son los que más impacto causan en nuestra glucemia, ¿no? Sin embargo, son nutrientes necesarios para tener energía. Con el tiempo se ha regulado un poco cuál es el porcentaje que necesitamos, ¿no? Según si estamos en edad pediátrica, si somos deportistas, si queremos gestionar de otro modo nuestra alimentación. Y ahí surgen estas tendencias más bajas en hidratos de carbono, más altas o sin hidratos de carbono, ¿vale? O sea que todo esto es un debate. Afortunadamente tenemos cada vez más evidencia científica, con lo cual nuestra recomendación es siempre acercaros a un profesional de la nutrición para que os acompañe, ¿vale? Pero que no se quede el mensaje de que los hidratos de carbono son malos, malísimos y que por eso los vamos a quitar, ¿vale? Son los que más afectan, efectivamente, y casualmente los que más están en nuestra cultura. Llámese mediterránea, llámese latinoamericana, llámese asiática, están muy presentes porque son sobre todo fuentes de saciedad, fuentes de energía y que además son fuentes económicas, o sea, son baratas, con lo cual pues para sostener a una familia o a un grupo, pues culturalmente lo hemos asociado, ¿no? El trigo, el arroz, el maíz. Pero bueno, vamos a ver a lo largo de un pequeño viaje que vamos a hacer en las ingestas de un día. Vamos a empezar por el desayuno, pasaremos luego a las comidas, meriendas y cenas. Vamos a hacer este viaje para ver cómo podemos, desde la práctica, ajustar algunas cosas para que nos vaya mejor en esta respuesta glucémica, que acordaros, habitualmente es a la hora, 2 horas después de nuestra ingesta, y vemos cómo, si tenemos un glucómetro o si tenemos un sensor de glucemia, lo podemos ver, y si no, si simplemente queremos cuidar de nuestra alimentación, pues estas son algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad. Pues vamos a comenzar con el desayuno. El desayuno es un momento importante, ¿no? Como dice alguna frase, que es el más importante del día, con lo cual no significa que es el que hay que comer más, ¿no? Sino que es importante porque es el primero que nos recibe en el día. Entonces hay que cuidar. Estos son algunos de los alimentos como más populares, ¿no? No significa que los estamos sugiriendo, pero sí la típica magdalena, el zumo de naranja, los churros del domingo, la leche, el pan con tomate, la mermelada. Y vamos a ver qué nutrientes tienen estos alimentos y si es que nos vienen bien o hay que hacerle un ajuste, un tuneo, como decimos a veces, a estos alimentos. Lo primero es que hay que identificar qué nutrientes, como decíamos al principio, tienen estos alimentos. Pues como vemos hay muchos con hidratos de carbono, ¿no? Tenemos la avena, el pan, todos estos farináceos que tenemos en las magdalenas, en los churros, en las galletas, vemos muchos y como veremos más adelante, la mayoría no comemos una cantidad pequeña, ¿no? Sino comemos una cantidad un poco mayor y que son alimentos además que van muy rápido, que son alimentos de una absorción muy rápida, que nos van a provocar estos picos con mayor rapidez. Tenemos después las proteínas, donde puede ser el jamón, el queso, el yogur, los huevos, el atún o algunos productos como puede ser el pavo, ¿no? Y las grasas que estamos aquí, que vemos en color amarillo, que pueden ser frutos secos, mantequilla, aguacate, cremas de frutos secos y aceite de oliva, virgen extra, de ser posible. Bien, de estos tres grandes globos, vamos a elegir los mejores. Y los mejores en calidad nutricional. Es decir, de este primer grupo os vamos a sugerir los más adecuados, que serán todos aquellos alimentos que iremos diciendo que se absorban de manera lenta. Vamos a combinarlos con estas proteínas de preferencia de buena calidad, ¿vale? Y estas proteínas, acordaros que pueden surgir de fuentes animales o también de fuentes vegetales, según nuestras preferencias, gustos o decisiones. Y ese tercer punto, que serían las grasas. Vamos a elegir aquellas grasas poliinsaturadas que nos vayan bien para la salud cardiovascular, que no sean saturadas, que afecten nuestras arterias o nuestra salud en ese sentido.
Y como estamos hablando de digestión glucémica o diabetes, pues tenemos que buscar aquellos desayunos que nos hagan, siempre decimos, como olas de mar en calma y no montañas rusas con la glucemia. Porque además, cuando hacemos montañas rusas con la glucemia y estamos en esta parte baja, nos da más hambre, tenemos como antojo, no sabemos muy bien qué nos pasa, queremos comer otra cosa más y no precisamente un plato de lentejas, ¿no? Nos apetecen como cosas más dulces. Estas claves de la izquierda son las que vamos a construir para hacer un desayuno amigable con la glucemia. Vamos a buscar una proteína, ¿vale? Por ejemplo, huevos, queso, un poquito de pollo, atún, hummus, ¿vale? Lo que tengamos, pavo, proteínas saludables. Después vamos a buscar una fuente de grasa, un poquito de aguacate, aceite, frutos secos, ¿vale? Semillas, las semillas que son muy populares. A veces solamente las asociamos como a un momento de vamos a comer pipas, ¿no? Pero podemos asociarlas a nuestro día a día y tienen grandes beneficios nutricionales. Y los hidratos de carbono vamos a elegir aquellos lentos, por ejemplo, frutas, por ejemplo, integrales, fuentes integrales, y por ejemplo, lácteos fermentados como puede ser un yogur, ¿vale? La leche tiene un impacto un poquito mayor, por eso sugerimos que sean pequeñas cantidades y que con el yogur, por ejemplo, si alguien de vosotros tenéis alguna inconveniente, por ejemplo, que veis un pico, esta es una descarga de un sensor de un sensor flash, que por ejemplo, esta es una persona que tiene una gestión de la glucemia pues bastante con poca variabilidad, pero le causaba mucha como no le gustaba, que siempre tenía como este pico del desayuno. Decía, voy tan bien y yo no sé por qué en el desayuno justo hace un pico y no hay manera, ¿no? Entonces esta persona lo que comía era 2 tostadas, café con leche y fruta, ¿no? Entonces vimos que las tostadas con el café con leche y la fruta pues no le iban como ella quería, ¿no? Entonces el cambio que se hizo fue cambiar a yogur, un lácteo fermentado, comer fruta, frutos secos y tortilla francesa. A simple vista dices, anda, pues comía incluso más cantidad, un desayuno más completo, ¿no? Lo que quitamos fue un poco el pan, en ocasiones también lo comía, pero no comía 2, sino comía menos cantidad y se combinó con estos otros nutrientes que hablamos al principio, ¿no? Las proteínas, que a veces tendemos también a olvidarlas un poquito. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, que en la primera había, este es un ejemplo de un peque, de un niño con diabetes tipo 1, y vemos cómo desayunaba leche con galletas o leche con cereales, que es como una combinación bastante habitual en los niños, que no debería ser habitual, pero lo es. Y luego cuando se cambió a fruta con yogur y también acompañábamos con un poco de huevo o alguna proteína, ¿no? Entonces, cómo fuimos haciendo esos cambios y poquito a poco metiendo otros alimentos que le gustaban, pero ya no con tantas galletas, con tantos cereales, ¿no? Si veis, al final es como esta parte de hacer cajitas pequeñas de hidratos de carbono, no quitarlos, pero sí hacer cajas y combinarlos con los otros nutrientes tan saciantes como son las proteínas y las grasas. Nuevamente nos aparecía este pico, ¿no? Este es un pantallazo de un paciente de un sensor de su móvil y vimos cómo pues el cambiar este pico lo hicimos un poco con menos cantidad de pan y también cambiándolo por integral, esta fuente de fibra de la que tanto también hablamos porque este pico era de pan blanco, ¿no? Así que las claves para este primer desayuno será buscar fuentes de fibra a través de las frutas, a través de los vegetales y a través de las semillas o frutos secos. Alimentos ricos en hidratos de carbono de lenta absorción. Puede ser un pan integral, pero también puede ser si nos hacemos una crepe de trigo sarraceno, por ejemplo, o si buscamos unas fuentes de unas tostaditas que tengan sésamo con centeno, por ejemplo, harinas de centeno, esas nos van a favorecer esta absorción lenta. Menos leche y más yogur, por ejemplo. Los alimentos ricos en hidratos de carbono, siempre decimos, no hay que ponerlos solos, sino que vayan acompañados de otros alimentos ricos en grasas y proteínas. Y cajitas pequeñas, bajas cargas glucémicas, de 30 a 40 gramos de hidratos de carbono,
Siempre ponemos ahí un asterisco porque hay que consultarlo siempre, pero estas cargas nos causan un impacto menor en esa respuesta glucémica. ¿Cómo se nos ocurre añadir fibra? Pues con las semillas, buscando que pues, del lino, por ejemplo, que esté molido, porque si no, no lo digerimos adecuadamente. La chía se puede hidratar, pero si no la hidratamos también va bien, ¿vale? O sea, copos de avena, por ejemplo, o por ejemplo, salvado de avena. También podemos hacer todo esto y cambiar un poco también la forma en que comemos. A lo mejor no nos da tiempo, pero podemos probarlo algún fin de semana o levantarnos un poquito antes y ponerle una tortilla francesa, unos poquitos de rúcula, de canónigos o de pequeñas fuentes de verduras, que nos sorprendería el sabor, ¿eh? A veces pensamos que solo esto puede ser para cenar, pero a lo mejor esta la podemos comer o compartir también, si nos parece mucho. Así que resumiendo esta primera parte, vamos a unir estas 8 técnicas que podemos usar, no solamente en desayunos, sino que también lo podemos usar más adelante en comidas. Alimentos con hidratos de carbono de alta calidad, como pueden ser integrales. Alimentos enteros, vamos a olvidarnos de preferencia de los zumos que van a subir muchísimo la glucemia y muy rápido. Y además vamos a necesitar más fruta, con lo cual comer la fruta entera, enfriar los alimentos ricos en almidón un poquito antes, por ejemplo, la pasta, el arroz o la patata, enfriarla un poquito antes. Congelar y tostar el pan también es una técnica culinaria para que suba más paulatinamente la glucemia. Poner menos cantidad cuando pongamos una pasta, por ejemplo, a cocinar, menos cantidad de agua. Cuidar el orden de consumo, que nos va a hablar ahora Rocío, en cuanto a la ingesta. Alinear con vinagre, que también hay evidencia de una menor respuesta glucémica, y combinar, quedaros siempre con esta idea de combinar los alimentos porque esa combinación va a reducir el impacto. Vamos a los platos, Rocío. Pues muy bien, Carla. Yo creo que el desayuno ha quedado súper rico, muy completo y creo que, vamos, todos los asistentes que estén viendo el taller se habrán quedado con muchos consejos prácticos. La idea que ahora os planteamos es seguir con estas recomendaciones que acaba de decir Carla y ya aplicarla a otros momentos del día, ¿no? Como puede ser en comidas y cenas. Que utilizamos estas gráficas que probablemente muchos conocéis, que es la herramienta del plato saludable, ¿no? Que la publicó la Escuela de Salud Pública de Harvard y que ahora podemos encontrar tanto en centros de salud, hospitales, para dar estas recomendaciones de alimentación. Bueno, pues a la izquierda os compartimos esta gráfica teniendo en cuenta también la proteína animal, pero la adaptación a dieta vegana la tenemos a la derecha, ¿vale? Para hacernos una idea, esta recomendación nos dice que en proporción los vegetales, ensaladas, salteados y demás, deben ocupar la mayor parte del plato, prácticamente la mitad, y que la otra mitad la deberíamos partir en los hidratos de carbono y las proteínas. Cuando hablamos de hidratos de carbono, nos recomiendan preferiblemente elegir los integrales. Como habíamos visto en el caso del desayuno, pues aquí tendríamos la idea, por ejemplo, del arroz integral, también de la quinoa, la pasta integral o un trocito de pan incluso integral acompañando la comida. Y luego en la proteína, pues si estamos en una dieta donde sí en un tipo de dieta, ¿no? Donde sí se consumen proteínas animales, podría ser un filete de pescado o de carne, por ejemplo. Y si seguimos una dieta vegana, pues podría ser un trocito de tofu o de tempeh, de eura, un salteadito, que serían varios ejemplos de proteínas vegetales. Y lo último ya que nos dice es que podríamos tomar fruta, por ejemplo, de postre, que podríamos aliñar o que debemos aliñar y cocinar con aceite de oliva y que preferiblemente vamos a integrar el agua como bebida. Va a intentar un poco evitar pues, de refrescos a bebidas alcohólicas o zumos y batidos acompañando las comidas. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos prácticos que creemos que como más se entiende es poniendo fotos, ¿no? Sería un poco esta idea. Tenéis 2 ejemplos con proteína animal.
a la izquierda con un filetito de carne y a la derecha con un filetito de pescado. Y como veis, hemos puesto una buena porción de ensalada y luego una guarnición de hidratos de carbono. Pues esas cantidades de hidratos de carbono que veis visualmente, a la derecha un arroz basmati salteadito, pues le añadimos unas especias para dar sabor y a la izquierda una patata cocida, están calculados para aportar la misma cantidad de hidrato de carbono. Es la misma porción. Quiero recordar que eran unas 30 gramos de hidrato de carbono y aquí os vamos a mostrar otros ejemplos para que veáis que la alimentación puede ser súper amplia y súper variada, que esa cantidad que decimos de guarniciones que nos aporte entre 20 o 30 gramos de hidrato de carbono puede ser una patatita al horno salteadita con cebolla, por ejemplo, como la foto de en medio, o incluso el riquísimo trocito de tortilla de patata que tanto nos gusta, ¿no? Que a veces pensamos que es muy mala la tortilla, pero oye, es un alimento que prácticamente lleva, según como seamos, si somos del equipo de tortilla con cebolla o sin cebolla, pero que prácticamente es patata y huevo, ¿no? Entonces, que también podemos utilizar un trocito más pequeño de tortilla, pero ponerle un plato de ensalada de primero y luego a lo mejor tomar un poquito más de proteína. Entonces, es un poco esta recomendación que queremos de dar, de personalizar y adaptar mucho los platos, pero no eliminar nutrientes ni alimentos. No dejar de disfrutar de comer un arroz de vez en cuando o, por ejemplo, la pasta, sino que vamos a utilizar una cantidad de pasta más chiquitita con unos vegetales o unas hortalizas y una proteína. Y allí, por ejemplo, el primer ejemplo es una pasta integral con champiñones y un calamar o un chipirón, que también queda muy bueno, ¿no? O por ejemplo el de la derecha, que es un arroz integral revuelto con espinacas y en este caso, pues la proteína viene del queso y también y del fruto seco y también la grasa, ¿no? Entonces, pues fijad qué tipo de ejemplos más variados y cómo podríamos adaptarlo. Otra cosa que conviene recordar es cuando a lo mejor tomamos un plato único, como puede ser, por ejemplo, un guiso de legumbre, que ya nos aporta hidratos de carbono y una poquita de proteína, y que suele venir cocinada con verduras o con hortalizas, en este caso, por ejemplo, o bien zanahoria o pimiento, judías verdes, pues en este caso también patata que se le suele añadir. Y a veces pensamos que, bueno, como ya lleva verdura, no hace falta comer más verdura, ¿no? Pues sí os recomendamos que siempre es un pequeño truco para conseguir esos controles cada vez un poquito más planos, el empezar con una ensaladita simple, no hace falta que sea nada muy enrevesado, por ejemplo aquí un plato de ensalada de lechuga y tomate, utilizando ese tip que nos daba Carla de aliñar también con vinagre, que se ha visto que reduce la respuesta glucémica, y luego nuestro plato de legumbre. Aunque también sabemos que a muchas personas les gusta añadir ese vinagre a las lentejas y también podría ser, ¿eh? Sí, esto tiene buena pinta, ya nos está abriendo el apetito. El apetito. Siempre Oye, nos pasa en los talleres. siempre, ¿no? Para quienes nos están viendo, tenemos una pequeña fe de ratas ahí. Son 200 gramos de lenteja en cocido, ¿vale? Que ahí se Es nos ha verdad. ido el 1, pero son 200 gramos de lenteja en cocido para que por si nos estáis viendo, nos decís eso, pues no son 100, son 200 gramos en cocido, que son más o menos como dos cucharones de estos. 2 cucharones de lo que solemos tener en la cocina para servir. Eso es. Vale, y aquí, por ejemplo, utilizamos estas imágenes para hablar de alimentos que a veces tenemos en la mente como son muy, muy ricos y como nos han diagnosticado diabetes, ya los tenemos que eliminar, que sería un poco el ejemplo de las patatas fritas, ¿no? Que es un alimento que sabemos que influye bastante en la glucemia, pero que también ahí está el concepto de qué porción tomo. Si, por ejemplo, vemos la foto de abajo que vuelve a estar presente en la ensalada, vuelve a estar presente una parte proteica y la cantidad de patata es mucho más pequeñita, pues probablemente sí que podamos tomar, pues si estamos comiendo en casa o con familia o con amigos y hay una fuente de patata, ¿no? Contabilizarlas y trabajar con esta idea de las porciones en mente siempre que montemos las proporciones del plato.
Y por último, ya vamos un poco terminando esta parte, sería la adaptación a la proteína vegetal, que hemos visto muchas fotos con proteínas animales. Y aquí os mostramos pues igual la porción esta de verduras, que a veces hemos mostrado muchas ensaladas, pero fijaros a la izquierda el salteadito de espárragos trigueros, por ejemplo, también muy bueno, con setas. Una patata cocida con un poquito de pimentón y luego esos trocitos en cubitos es tofu, ¿vale? Que se puede hacer crujiente, se puede dar también mucho aliño diferente. Y a la derecha tenemos como hidrato arroz salvaje, tenemos vamos, muy estructurado esa parte de la ensalada a mitad del plato y luego tenemos eura, que es otra proteína vegetal que está muy buena y también salteadita con especias, pues puede ser perfectamente esa porción. Guau, cuántas ¿Cuántas cosas cosas? tan ricas y esperamos que os esté sirviendo y vayáis aplicando todo esto. Recordad, el método de plato es para aprender. Podéis hacer esta estrategia de plato dividiéndolo, pero cuando ya tengáis práctica podéis resolver todo, o sea, mezclarlo todo, que a veces es como, ¿tengo que estructurarlo así? No, eso es para aprender, pero luego ya después nos vamos soltando. Repetimos estas 8 claves porque un poco para recordar, para que si podéis tenerlas en cuenta en el frigorífico, que las tengáis como muy presentes porque son cosas muy sencillas que se pueden hacer en casa y que tienen muy buenos resultados a la hora de ver vuestras glucemias, ¿no? Siempre utilizamos este gráfico para ver que nuestro objetivo va a ser aplanar estas curvas o estos picos. En este semáforo de la derecha vamos a ver alimentos que suben muy rápido, muy lento, ¿vale? Muy lentamente, como habíamos dicho, pues en el caso de las frutas, por ejemplo, que lo veremos ahora, unas fresas que suben menos porque tienen más cantidad de agua o por su propia composición tienen menos, o un zumo que al tener más naranjas pues subirá más y además que no tenemos la fuente de fibra y eso hace que se vayan. Vamos a hacer un pasaje súper rápido por este plato para decir estas aplicaciones, cómo podemos hacer. La primera, combinar los 3 grupos que hemos dicho. La segunda, ponerle fibra a través de los vegetales. La tercera, cocinar el alimento al dente. Es mejor poner esta patata de esta forma y no un puré de patata, por ejemplo. Y, por supuesto, mucho menos recomendable un puré de patata de sobre, que además tendremos que ponerle leche, que lo hará más rápido, ¿no? Vamos a hacer que se enfríe, o sea, si yo pongo estas patatas hoy para comerlas mañana, pues irán mucho más lento. Y la Sí, Carla, presentación, ahí vamos a recordar que a veces muchas personas dudan que cuando decimos enfriar decimos después de haberlo cocido, ¿verdad? totalmente. O sea, yo si tengo un arroz, una pasta, una patata, lo cocino, por ejemplo, lo pongo a cocer y ya está cocinado, lo escurro, lo meto al frigorífico, unas de 12 a 24 horas a unos 4 grados centígrados, que es la temperatura del frigorífico, y luego lo consumo. Ojo que se puede recalentar, ¿vale? La evidencia nos dice que con recalentado también es posible, o sea que no nos vamos a comer la pasta fría, bueno, si es una ensaladita así, pero no hace falta no comerlo frío. ¿Vale? Y la presentación, ahora que es verano, por ejemplo, hay muchas cremas frías, mucho almorejo, gazpacho. Eso es muy, o sea, es saludable porque tiene las hortalizas, las fuentes de vitaminas. Es importante ver que también son alimentos que van a subir un poquitín más rápido. Así que la recomendación es combinarlo con proteínas y con grasas para que vayan un poquito más lento o que se coman poquitas cantidades. En el caso del gazpacho, por ejemplo, o las cremas, hay veces que las personas que tienen tratamiento con insulina no las contabilizan porque dicen, ah, pues es tomate, no cuenta, pero sí cuentan, ¿vale? Son hidratos de carbono muy saludables, por supuesto, pero hay que considerarlos para aplicar vuestra insulina. Evitar los zumos, ¿vale? Los smoothies, esos que están muy de moda, pues mejor beber agua, hidratarse bien, y las frutas consumirlas enteras. ¿Vale? Vamos a las meriendas y los tentempiés para ir finalizando Eso es. este viaje. Pues sí, vamos a merienda tentempiés, que serían un poco lo que solemos decir, pues la merienda de la tarde o la media mañana, ¿no?
donde podemos también incluir con frecuencia, pues, por ejemplo, las porciones de fruta y donde le vamos a poner esas parejas que siempre decimos de ir del brazo, que serían las grasas y las proteínas, para que se absorban más despacito. Os vamos a compartir un par de infografías que tenemos con el tema de las frutas, porque sabemos que una de las dudas más frecuentes para las personas con diabetes es si la fruta está prohibida o si pueden comer cualquier tipo de fruta. Y siempre decimos que sí, que la fruta es recomendable, solo que tenemos que saber que es uno de los grupos de alimentos que aportan hidratos de carbono y que nos vamos a beneficiar si hacemos como pequeños montoncitos de fruta, por decirlo así, varias veces al día, en lugar de tomar en un plato 2 o 3 piezas juntas. Entonces podemos utilizar pues alguna de estas cantidades, por ejemplo, 2 ciruelas en el desayuno, luego tomamos un kiwi de postre en la comida y luego para merendar pues me tomo una nectarina, por ejemplo, que ahora es época de estas frutas, ¿no? Como veis, todos los ejemplos que tenéis aquí en estas cantidades aportan lo mismo, aportan 10 gramos de hidrato de carbono. Entonces, es una forma de quitarnos este mito de las personas con diabetes no pueden comer melón o uva o un higo o un poquito de mango. ¿Vale? Esperamos que os guste, es muy visual y tenerla siempre en mente, ¿no? Vamos a hacer ya, Carla, que hemos terminado esta parte de estrategias, un poco de resumen, ¿no? Claro, vamos a hacer el pasaje por los desayunos. Recordad, elegir pan integral en pocas cantidades. Si se puede congelar, mejor, y luego tostar, que seguro que lo hacéis ya. Solo que reconocer que esto es una estrategia importante. Añadir grasas y proteínas, que a menudo se nos olvidan, sobre todo las proteínas. Mejor fruta en trozos que zumo. Y un ejemplo puede ser una tostada integral con aguacate y huevo y luego una porción de fresas. ¿Qué te parece? Pues me parece riquísimo. Un La merienda. desayuno para poner en práctica ya mañana. Sí, Bueno, pues ya tendríamos también los ejemplos de las meriendas, que decíamos que tenemos esta parte de frutas con grasa y proteína, que podríamos hacer los típicos bol que están buenísimos de fruta con nueces o almendra, anacardo, con un yogur que sacia mucho y está muy bueno. Y luego comidas y cenas, acordarnos de la parte de vegetales aliñados con el vinagre, luego esta guarnición de patata, pasta, arroz que podemos cocer y luego enfriar, meterle también la parte de grasa y proteína, pues con pescados, carnes, añadiendo también algún fruto seco, por ejemplo, en ensaladas o saltadito con el arroz, que queda muy bueno. Y luego, si queríamos postre, que sabemos que no es obligatorio, pero podemos tener esta idea de tomar una fruta o un lácteo fermentado que decíamos como un yogur entero, que también va a aportar un poquito de grasa y va a ayudar a que esa comida se absorba más despacio. perfecto. Pues respecto a la lista de la compra, os decimos siempre, mirad que el carrito tenga colorines, o sea, que haya frutas, que haya verduras, si lo hacéis por separado, en mercado y en supermercado, pues eso, tener en cuenta que haya todos los grupos de alimentos, hidratos de carbono de baja absorción, como lo hemos dicho antes, legumbres, quinoa, trigo sarraceno, granos integrales, fruta de temporada, tubérculos, por ejemplo, puede ser. Hay un tubérculo que no, a lo mejor no consumís mucho, pero os invitamos a probar, que está al lado de la patata, que es el boniato o batata o yuca, que tienen una absorción muy lentita. Entonces podéis ver, por ejemplo, probar vuestras preparaciones con boniato, con yuca, que habitualmente usáis patata. Arroces, elegir los arroces larguitos, tipo basmati, tipo jazmín, estiraditos, y menos los de bol, los redondos, porque son los que van más rápido, ¿no? Si hay que comerlos en algún momento, pues se comen con poca cantidad, pero para el día a día os recomendamos los arroces largos, sobre todo que no falten frutas, verduras y hortalizas. Evitar galletas, bollería, eso no hace falta, ¿vale? Hay veces que decimos, es que porque son niños necesitan galletas, no hace falta ni pan blanco, ni todas estas bollerías, y si se consumen, que sean ocasionalmente y que no haya en casa, es muy importante que no haya en casa. Incorporar alimentos saludables, como pueden ser estos que estamos viendo aquí en el último punto. Y ya para finalizar, vamos a recordar rápidamente algunos mitos, porque nos gusta mucho romper mitos. Y vamos a ver, yo te los voy a ir preguntando, Rocío, porque Venga, luego, pregúntame. no sé. Al final, el desayuno es la comida más importante del día y hay que comer mucho, ¿no? Ok. Bueno, eso es lo que pensamos.
ahora te voy a dar la respuesta que realmente vemos un poco en la Disculpa, ciencia, Rocío, ¿no? Carla, entramos en los últimos 5 minutos casi. Sí, Os lo sí, digo sí. porque nos han llegado al menos 3 preguntas y que sí que estaría bien que Perfecto. dierais Sí, sí, respuesta. la tenemos integradas aquí y vamos a irlas respondiendo. Sí, os Perfecto, pues nada, entonces ya directamente nos las lanzamos. Venga, adelante con esta sí, parte sí. antes de Muy bien. finalizar. Pues decimos que el desayuno un poco depende del caso, ¿no? Que es importante también conocer las piezas que los van a componer, pero decimos que siempre todas las comidas son importantes y que lo que tenemos que ir buscando es este objetivo de alcanzar olas del mar y no montañas rusas con muchos picos de glucemia. Vale, o sea que la fruta al final es buena o es mala. No, 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 la fruta no es mala. Decimos que las frutas son ricas en fibra, vitaminas y minerales, que tienen muchos compuestos funcionales también, que también van a aportar hidratos de carbono, por lo que tenemos que hacer es conocerlas y organizarlas en diferentes momentos del día, pero siempre con esta herramienta que estamos dando de educación alimentaria. Saber ponerle nuestras parejas con hidratos y con, o sea, perdón, con proteínas y con grasas y en pequeñas cantidades durante el momento del día y sobre todo evitar los zumos. De eso sí hay que acordarse. Vale, o sea que no tengo que tomar nada ni light, ni apto para diabetes, ni sin azúcar. Pues este ajusto es una de las preguntas que nos habéis hecho llegar, ¿no? Toda la de los productos etiquetados como productos aptos para personas para diabéticos o personas con diabetes. Pues no, la verdad es que no son recomendables porque estos suelen tener otros ingredientes, como a veces tienen otro tipo de grasas de peor calidad, son más caros. Sin azúcar no significa que sean saludables, por esto que decimos que se añaden otro tipo de ingredientes más insanos y nos suelen llevar a comer más cantidad. Son alimentos también más basados en hidratos de carbono que no son tan saciantes como puede ser las galletas. Es muy difícil comernos una, nos comemos más. Muy bien. Y al Siguiente. no me queda claro si al final la leche es buena o es mala. Bueno, pues la leche decíamos que depende del caso, que tenemos que ver que hay diferentes tipos de leches y que elegir el mejor tipo y también la de mejor calidad, pero que también se pueden cambiar por fuentes como yogures. Teníamos esto que lo hemos hablado de los desayunos, que la leche pues hace una absorción un poquito más rápida a primera hora del día, por eso hemos recomendado utilizar menos cantidad o bien ponerlas en otros momentos del día, como puede ser la merienda, por ejemplo. Pero teníamos esta conversión que decíamos, otro tipo de lácteo fermentado, como eran los yogures, que tienen menos hidrato de carbono y un poquito más de grasa y proteína. Por Y ejemplo, si tengo una etiqueta así y luego ya no sé cómo leerla, qué elementos tengo que mirar más o menos. vale, esto es en qué no tenemos que fijar cuando compramos productos, que era otra de las preguntas que nos han llegado, que es directamente lo que os recomendamos es primero fijarnos en lista de ingredientes para ver de qué está hecho. En este caso, un yogur, por ejemplo, lleva leche entera pasteurizada y fermentos lácticos. Y vemos aquí, por ejemplo, también esa otra parte del etiquetado nutricional para ver qué cantidad suele tener de cada grupo. Al final, los yogures decimos que siguen una regla del 3-4-3 que nos gusta decir, 3 gramos de grasa, 4 gramos de hidrato de carbono y 3 gramos de proteína. Eso sería un yogur natural, muy saludable, como tenemos, por ejemplo, un ejemplo aquí delante. Y aquí teníamos otro tipo de etiquetas donde ya vemos lista de ingredientes mucho más largas. Pues Ahí es cuando no sé si tenemos más preguntas, pero a mí me quedó claro que no existen alimentos con todos los nutrientes, ni superalimentos, ni que hay alimentos aptos, ¿no? Para personas con diabetes y no sé si nos queda Pues en alguna principio pregunta más. eran todas, habéis dado respuesta y aparte que, bueno, me habéis ahorrado trabajo. Ay, se te ha ido el Vamos, o audio, sea no que te ha escuchamos. estado muy bien. La verdad que también, Rocío, Carla, bueno, se nos ha abierto ya el apetito directamente y además de una manera, creo, sin duda, que muy saludable. Sí que es verdad que, bueno, nos faltan 2 minutos y no me gustaría finalizar sin que dierais un mensaje individual. Luego al final el objetivo va a ser el mismo, pero un objetivo con un mensaje que consideréis que es clave de todo lo que habéis hablado, quizás con qué queréis, por ejemplo, Rocío, iniciándolo tú, que se quedaran las personas que nos están siguiendo. ¿Qué mensaje les darías? pues Mercedes, sobre todo también por la parte de pasar consulta y de hablar mucho con personas con diabetes, es un poco romper estos miedos a esta idea de seguir una dieta muy estricta en la que se tienen que quitar alimentos, en la que pensamos que todo es muy monótono. Entonces, pues sobre todo
intentar dar este consejo de aprender de educación alimentaria, investigar también por nuestra cuenta pues, en estos webinars o contenido en redes sociales, ¿no? que te dan muchas ideas de cómo hacer todo más variado, no perder ese placer de comer, no ir con tanto miedo, sino un poco la idea de preguntar, informarnos para que la alimentación sea más variada y más divertida. Exacto, exacto. Es decir, que disfrutemos Eso es, comiendo sin miedo. sin Muy miedo. bien, muy buen mensaje, Rocío. Carla, por tu parte, ya cerrando el círculo. Pues sobre todo eso, no tener una relación amable con la comida, eh, averiguar un poco qué es lo que nos gusta para luego aplicar la ciencia de la nutrición con ayuda de profesionales a mi contexto y a mi situación personal y social y disfrutar, sobre todo disfrutar con conocimiento. Exacto, esa individualización, ¿no? A mis circunstancias también muy importante y más en diabetes y en alimentación. Pues lo dicho, Rocío, Carla, ha sido magnífico. La verdad es que es un tema que siempre, bueno, pues arranca muchísimas preguntas, ya lo habéis visto. Gracias por dar las respuesta y sin más, daros las gracias a vosotras como ponentes por la preparación, también a Diabify, por supuesto, por el apoyo que nos ha dado y desde luego a las personas que nos han seguido esta tarde. Un saludo y hasta Muy pronto. buenas Muchas tardes a Hasta todos. gracias. luego. Chao. Adiós.